Bien, bueno, comenzamos esta conferencia del día de hoy, 29 de octubre. El tema que vamos a desarrollar es qué son los chakras o terminales de energía. Así que, bueno, antes de comenzar, digamos, con materia, me gustaría hacer un recuento un poquito de las dos sesiones anteriores, ¿sí? Eh, ¿Esto por qué? Porque, bueno, evidentemente hay una secuencia tanto de las dos sesiones anteriores como de las cuatro subsecuentes. Así que bueno, pues les recomiendo que revisen ahí el calendario de conferencias restantes. De igual forma, pues agradecerle al SAI por hacer de Alma Grande pues un grupo afiliado. ¿Sí? Comenzamos con qué es el alma o tratando, porque pues al final de cuentas fue un intento de definir lo que es el alma. Eh, Quedamos en términos un tanto vagos, pero sin embargo, esa vaguedad le da precisamente apertura y el espacio en blanco que necesitamos para poder acercarnos a este tipo de misterios, ¿no? Entonces, el alma, pues al final de cuentas, es un espacio en donde se conglomera todo lo que somos. Así de simple y así de vago también. Eh, Así también, pues bueno, por ahí continuamos con la conferencia sobre los oráculos, tratando de definir qué es un oráculo. ¿Esto por qué? La definición del alma, pues bueno, de alguna manera nos sirve, pero lo que hace es dejarnos con un espacio en blanco que tenemos que aprobar o acercarnos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de una herramienta. Esta herramienta, pues definitivamente tiene que tener estas características muy especiales que son las características oraculares, ¿no? Entonces, el oráculo al final de cuentas se convierte en un puente entre lo que somos o lo que reflejamos, más bien es eso, ¿no? Más bien es un puente entre lo que somos y lo que reflejamos. Y ese puente que comunica esas dos ideas, pues es precisamente la interpretación oracular, ¿no? Entonces decíamos que en Alma Grande, pues tenemos este oráculo que nos funciona para, para hacer lecturas del alma, ¿no? Nos funciona para ayudarnos a entender o a acercarnos a la configuración almática de una persona, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nos da la información ese oráculo, no? Decíamos que, bueno, pues el oráculo está formado de 58 arcanos, eso lo explicábamos ahí un poquito, y que, bueno, esta interpretación tenía que ver con dos partes, una parte armónica y otra parte retórica, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos ese mensaje o esa información que nos da el oráculo, pues tenemos que comenzar a desmenuzar ello, ¿no? Y para ello, pues otra vez nos vamos a un concepto muy antiguo en las culturas orientales, que son precisamente los chakras. Lo digo, o quise comenzar esta serie de tres conferencias, es decir, la del día de hoy, la del próximo 12 de noviembre, ajá, y la del 19 de noviembre. Esas tres conferencias forman parte de la estructuración del alma que nos da el oráculo o más bien cómo utilizamos ese espejo oracular a través de estos conceptos estructurales, les voy a llamar, ¿no? Entonces, el primero de ellos es precisamente los chakras o terminales de energía. ¿Por qué este punto es importante? Bueno, pues porque a partir de él, ajá, digamos que se teje el siguiente concepto, que es el concepto de la Kundalini, ¿no? La Kundalini en este caso sería pues, la vía de transmisión de energía, ¿no? En forma helicoidal. Entonces, bueno, pues comencemos en materia con qué son los chakras.
aquí. Ok, pues bueno, me gusta comenzar las presentaciones con alguna definición o proveniencia de la propia palabra. La palabra chakra significa o proviene del sánscrito, significa rueda o disco. Entonces, desde estas culturas orientales lo que se ha tratado de entender es que precisamente estos espacios, que bueno, vale la pena decirlo, aunque muchos libros hacen la alusión a que estos espacios tienen una similitud con nuestro cuerpo físico, pues realmente lo que representan son puertas o espacios etéricos, ¿sí? No hay que perder de cuenta esto porque en Alma Grande hacemos lo mismo, ¿no? Eh, Aunque ese hacer lo mismo está adaptado precisamente a la información que nos da el oráculo. Es decir, otra vez, no se trata de realizar un trabajo exhaustivo eh, sobre la búsqueda o consulta o investigación de lo que se ha hecho en estas áreas. ¿Sí? Pero es muy importante ello, ¿no? Porque ese salto que se da desde las culturas orientales, ¿a qué me refiero con ello? Hay puntos físicos, hay puntos que podemos identificar en el cuerpo con relación a los chakras que realmente representan un estado más allá de lo físico, ¿no? O aparte de lo físico, si se quiere ver de otra forma. ¿Sale? Entonces, atención con ello. Se dice aquí que los chakras son centros de energía. Otra vez la misma cuestión sobre la lectura oracular. Hablamos de la energía almática, sin embargo, la palabra energía no encierra de alguna forma eh, lo que sucede o lo que promueve el alma, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues tenemos que tener en cuenta que nada más la palabra energía se utiliza como una ambigüedad para decir es aquello que nos anima, aquello que nos da vida, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, las culturas orientales hablan de los chakras como reguladores, por eso en el título de la presentación le puse terminales, que al final de cuentas una terminal es donde se congrega y se reparte, ¿no? Hablando en términos viales. Se regulan aspectos físicos, emocionales y espirituales. Otra vez, esa gran discusión que nos compete sobre qué es el alma, ¿no? Aquí podríamos entenderlo como aquello en lo que se encierran los aspectos físicos, emocionales y espirituales de una persona. ¿Vale? De nueva cuenta, aquí va a haber mucha, o puede haber mucha discusión sobre cuántos chakras tenemos. Si ustedes revisan la literatura de manera clásica, pues van a encontrar que hay 7 chakras principales. Y hay otro autor que te puede decir que son infinitos, ¿no? Infinita la cantidad de chakras que atraviesan nuestro cuerpo, que reflejan nuestro cuerpo. En este sentido, pues me adelanto un poquito, en Alma Grande tenemos 12 chakras o 12 terminales de energía, 12 centros sobre los cuales se hace la interpretación. Ahorita me parece que no lo coloqué en la presentación, pero se me viene a la mente la parte o la escuela del budismo tántrico en donde se manejan 10. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Si nos vamos a lo clásico, vamos a encontrar 7 y así los números pueden ir variando, las localizaciones pueden ir variando, todas coinciden en la parte central, que el chakra se desarrolla en el centro de la bifurcación del cuerpo, es decir, lo que corresponde físicamente a la columna vertebral, y a partir de ahí, pues bueno, podemos ponerle un inicio en la parte más baja de ella y un final, y aquí es donde también hay muchas ambigüedades, ¿verdad? Porque pues la columna vertebral termina en la cervical primera, que es el atlas, sin embargo, esa cervical no le corresponden terminales nerviosas, entonces podremos decir que con terminales nerviosas terminan en la segunda cervical,
pero la línea de energía que une a los chakras termina precisamente pues en el centro de la frente, ¿no? En lo que místicamente pues se ha conocido como el tercer ojo. ¿Sale? Ok, y bueno, y precisamente pues eso, esto que les acabo de contar, está aquí, ¿no? Alineados a lo largo de la columna vertebral, desde la base hasta la coronilla. Otra vez aquí, estos 7 chakras que encontramos en la literatura clásica terminan en la parte del ápex, que es la coronilla. Sí, pero tenemos otra literatura que nos dice que no, que esa energía todavía baja y se deposita finalmente en el centro de la frente. ¿Sale? Muy bien. Eh, los chakras tienen una unión muy, muy cercana con el concepto de equilibrio. Y otra vez vamos a encontrar mucho esta palabra equilibrio de energía, equilibrio almático. eh, y esas cuestiones se relacionan con la parte, pues, primígena del ser humano, que es la salud, ¿no? Y hablando de salud, pues podemos extenderlo simple y sencillamente a lo que es la vida. ¿Vale? Entonces, el chakra se relaciona mucho, el estado del chakra se relaciona mucho con la parte del equilibrio, ¿sí? Eh, así también se va a desarrollar con la parte opuesta, que es precisamente el desequilibrio. Te menciono esto y de nueva cuenta lo subrayo, pero acuérdate que esta serie de 3 conferencias que se vienen, la del día de hoy, la del 12 de noviembre y la del 19 de noviembre, pues van a abordar precisamente la estructuración. Y la tercera nos va a hablar sobre equilibrio o desequilibrio en el alma, ¿sí? En primera instancia, pues como ves, esa regulación o lo podemos ver inclusive como un telescopio, ¿no? O como un microscopio, como gustes. ¿Para dónde me acerco a ver si esto está equilibrado o desequilibrado? Aquí las técnicas varían. Lo que hacemos en Almagrande es simple y sencillamente comparar 2 números. ¿Mm? El equilibrio pues se entiende muy simplemente como un cero, es decir, lo que está de un lado está del otro y por lo tanto están equilibrados, mientras que el desequilibrio es precisamente pues la falta de ello. Ajá. Vamos a entender también, y eso lo veremos en la conferencia del 19 de noviembre, cómo de alguna manera o bajo alguna visión siempre estamos en equilibrio. De lo contrario, pues nuestra existencia no podría o no sería compatible con la vida. Y bajo otra visión, es decir, como una doble vista, una doble panorámica, siempre estamos en desequilibrio. Y precisamente el desequilibrio es aquel estado que nos permite, pues yo siempre lo explico así, aquello que nos permite sentir en la vida, ¿no? Estas sensaciones de vida, eh, estas, pues sí, estos sentidos efervescientes, pues provienen precisamente de esos estados de desequilibrio controlados, vamos a decirlo. ¿Vale? Muy bien. Eh, una vez que ya hablamos que la palabra equilibrio está muy ligada a lo que son los chakras, pues vamos entonces a ver que otra vez en la literatura clásica tenemos, tenemos diferentes técnicas para equilibrar. De nueva cuenta, pues nada más les puse ahí algunos puntos de las técnicas o um, pues sí, de las posturas más famosas para abordar ello, ¿no? Y bueno, pues mencionarlo que en Almagrande precisamente tenemos otra técnica para hacer el equilibrio de la línea de energía, si queremos llamarlo así. Entonces, bueno, pues ahí está la meditación, el yoga, el reiki, la aromaterapia, los mantras y la visualización de colores. Fíjense que todas estas técnicas o posturas tienen algo en común. Reconocen el equilibrio como el estado ideal para la vida, para sobrellevar el día a día, digamos. Sin embargo, muy pocas de ellas
les hablan del desequilibrio como el estado ideal para el propósito de la humanidad, o al menos para lo que creo es el propósito de la humanidad y es lo que se trabaja en Alma Grande, que es precisamente la trascendencia, ¿no? Entonces, sí el equilibrio desde el punto de vista, pues digamos, de salud, pero también el desequilibrio desde el punto de vista trascendental. Esta parte pues puede sonar un poco paradójica o confusa, porque pues nosotros siempre relacionamos nuestra vida con el equilibrio. Ujú. Sin embargo, pues lo veremos ya en la séptima conferencia de esta serie de otoño, pues que la trascendencia para que la trascendencia suceda o ese objetivo de existencia, se requiere un escenario pues completamente, digamos, adverso, por así decirlo, a lo que creemos es el equilibrio de vida. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo funcionan los chakras? Esta pregunta, esta diapositiva, cuando la hice, pues me llamó mucho la atención, porque otra vez, la función de los chakras está muy ligada a las dos palabras, equilibrio, desequilibrio, y aquí aparecen un par que es, digamos, flujo y bloqueo. Entonces, fíjate cómo la palabra flujo va a estar asociada con el equilibrio y la palabra bloqueo va a estar asociada con el desequilibrio. Entonces, lo entendemos de una manera muy simple. Eh, los chakras, digamos que son ruedas o discos sobre los cuales fluye la energía y si la energía fluye, quiere decir que el chakra está girando, promoviendo el equilibrio. Si en ese flujo de energía hay un bloqueo, es decir, si no hay el giro adecuado, pues definitivamente lo que va a estar sucediendo es un desequilibrio. Otra vez, esto proviene de la literatura clásica. ¿Sí? En Alma Grande, pues ofrezco otra propuesta. ¿Vale? Sin embargo, es importante, y otra vez lo voy a subrayar, porque diga que el chakra es un disco y que la energía, digamos, es un torrente que corre a través de él, no quiere decir que en el mundo físico suceda así o que haya un escenario así. Recuerda que todo esto es metafísico, imaginado, trasladado a través de esas técnicas de estudio y meditación a palabras que hoy podemos conversar. ¿Sale? Pero no es que estemos buscando, que la ciencia esté buscando en alguna dimensión probable esos discos en forma de, pues sí, de ruedas, en donde la energía fluye. ¿Sale? Muy bien. Los chakras como agentes del alma. Y aquí, pues quise acortar un poquito la presentación para profundizar en estas frases de estas dos estudiosas, pues sí, del alma y de todos estos temas como son los chakras, ¿no? Recordarte otra vez que pues las conferencias vienen ligadas. Ahí están en el canal de YouTube, ahí está también en el canal de Facebook, entonces pues si gustas revisarlas, te va a dar más entendimiento de lo que va esto, ¿no? Porque primero tenemos que otra vez definir el alma. En esa definición del alma estamos buscando un acercamiento a su estructuración, a cómo es el alma, qué representa. Y para ello, pues precisamente utilizamos una herramienta que nos dé información. Y aquí voy a ser muy cuidadoso con el en vivo y en directo, porque como lo vimos en la conferencia pasada, el tiempo en el rito funciona de manera distinta, es decir, no funciona cronológicamente, ¿vale? Porque acuérdate que hay un rompimiento del tiempo profano, ajá, y ese fenómeno original se repite precisamente en eh, en el acto del rito, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, los chakras son agentes del alma, pero entonces tenemos que tener un medio a través del cual yo pueda hacer válido, por así decirlo, eh,
que los chakras efectivamente representan al alma. Es decir, no es nada más una palabra o una serie de palabras sueltas. Tiene que haber un puente que lo conecte y precisamente este puente es el oráculo. ¿Mm? Entonces, el oráculo lo que hace es, a través de esa serie de elementos que lo congregan, ¿ah? Pues valida la postura de que los chakras son agentes del alma, es decir, son representaciones o es una serie de representación. Cada chakra es un centro de conciencia, una expresión de la vida del alma en el cuerpo físico y ahí podemos regresar inclusive a la visión platónica que nos decía, ¿verdad? Que el alma está, pues de alguna manera atrapada en el cuerpo y el propósito de nuestra vida era hacer o promover esa liberación. Y que eso está muy ligado ya desde Platón en el occidente, pues con las ideas de trascendencia o las ideas trascendentales que tenemos como humanidad. ¿Vale? Eh, y bueno, la otra frase que traigo de Alice Bailey es los 7 centros de fuerza, llamados chakras por los hindús, transmiten la energía vital. Y ahí es otra vez, ¿no? Para un hindú, como tienen sus propios conceptos en su propio lenguaje, entonces, para ellos prana, ya saben que significa energía vital, pero no es necesariamente la misma palabra que encierra la energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso les digo, mucha atención con esa utilización de palabras. Mantienen la existencia corporal actuando como agentes del alma. Acuérdate que en este sentido, y utilizo la fábula budista, en la que nos dice que el cuerpo es un medio a través del cual el alma se traslada o a su fin o a su objetivo, ¿no? Se utiliza el cuento de que pues una persona se transforma, por así decirlo, en un barco o en una barca. Y entonces esa barca lo que está transportando es el alma, precisamente. Y la barca va a llevar de un lado hacia el otro al alma, de una orilla hacia la otra. Y en ese viaje, pues precisamente en ese traslado es lo que conocemos como vida. Y la barca representa el cuerpo físico. ¿Sale? Entonces es una fábula budista en la cual precisamente entendemos que el cuerpo es nada más un medio para que el alma se traslade a su final u objetivo creado. ¿Vale? Los chakras como mapas del alma. Aquí fíjate, ya cambié la palabra, ya no es agentes, sino mapa. ¿Ah? Me gusta mucho la palabra mapa porque pues definitivamente en un mapa buscas un destino. Y al final del día, y esto es algo que pues he aprendido en la apertura oracular de Alma Grande, no se trata de adaptar todo a una idea, puesto que cada apertura es única. ¿Sale? Entonces, desde ese punto de vista, o en ese sentido, pues no tenemos que entender una estructura, una forma de ser como un cambio completo hacia algo. Es difícil de explicar, pero guarda desde mi punto de vista la unicidad de la persona, su personalidad tan única y cómo ello pues es pues una expresión, una fluorescencia muy especial. ¿Sí? Entonces, no tratemos a través de estos elementos, de los elementos del equilibrio, desequilibrio, del flujo y del bloqueo, hacer de todos un modelo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué lo digo también? Cuando nosotros vamos al médico, pues el médico, si tenemos una gripa, pues nos va a tratar igual a ti y a mí y a cualquier otro, es decir, nos va a dar el mismo medicamento, ¿sí? Porque quiere regresarnos al mismo estado. Sin embargo, en la cuestión almática es distinto, porque vamos a ver una apertura única y no vamos a querer llevar a todos al mismo número, por así decirlo. Entonces hay que tener ahí mucha atención, pues cada alma y cada persona son únicas. Evidentemente, pues tenemos que estar
regidos bajo leyes universales, por así decirlo, ¿no? Tampoco es una, o al menos es lo que creo en el proyecto de Alma Grande, no es una apertura pues sin derecha ni izquierda. Sí tienen que tener elementos de guía que que lo sostengan. Entonces, bueno, terminamos esta conferencia con la diapositiva y las frases de Lee Simpson que dicen, los chakras son mapas internos que nos guían hacia el equilibrio emocional, físico y espiritual. Fíjate cómo aquí hay dos agentes, y ahora sí utilizando la palabra de la diapositiva anterior. Un agente es lo que está sucediendo en nuestra realidad y otro agente es lo que está sucediendo en nuestra metarealidad o metafísica, si quieres verlo así. Cuando esas dos cuestiones no tienen sintonía, no tienen armonía, pues lo que sucede es choque. Entonces, hay un choque por la parte metafísica con la parte física que se refleja en algún punto. Y ese reflejo, pues, puede ser malestar emocional, malestar físico, malestar espiritual, ¿no? Y aquí sí podemos hacer una lista amplia de expresiones, ¿no? Pues me atrevería a decir, pues, cualquier enfermedad que se nos venga a la mente o inclusive cualquier estado, ¿no? Un estado depresivo, un estado eufórico, eh, y un estado de ansiedad. Todos esos estados pues representan precisamente que no hay armonía ni sintonía o ni sincronicidad en esas dos realidades. ¿Sale? Y finalmente cada chakra tiene cualidades específicas, puede identificarse y trabajarse individualmente o en conjunto para lograr una armonía personal. ¿Sale? Eh, muy bien. Me quedan 2 minutitos. Nada más voy a compartirles una imagen que tengo por acá. Por cierto, ahí saludos a Sara y a Pepe. Gracias por conectarse. Mm, aquí está. Tan, 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 tan. Ok. Esta digamos que ya es la postura, pues, puntual de Alma Grande, ¿no? Y se las comparto así como una imagen. Entonces les decía que pues precisamente eh, la postura oriental pues nos habla de que hay 7 chakras principales, por ahí les había mencionado que la postura del budismo tántrico nos habla de que hay 10 chakras principales y bueno, pues les decía que al final de cuentas y después de muchos años en los que entiendes que no debes de inventar nada que no está reflejado en precisamente la herramienta primordial que trabajas, pues entendí que todo tenía que adaptarse precisamente pues a la información que me brinda el oráculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí están los 12 chakras que se trabajan en Alma Grande, como te decía, si gustas, empezamos de arriba hacia abajo. Este sería la parte del tercer ojo, lo que está en el centro de la frente. Y aquí tenemos seis arcanos de un lado y 6 arcanos del otro, es decir, seis medidores o 6 espacios entre los cuales vamos a hacer mediciones energéticas, ¿sí? Y también, pues, puntos de equilibrio para acá, ¿no? Que es para el tercer ojo o el último chakra, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos lo que es la coronilla, que es donde terminan los 7 principales de la cultura hindú. Ujú. Aquí tenemos nada más cuatro, 4 de cada lado. Y aquí mucha atención porque
El equilibrio de este chakra, que es el chakra del ápex o de la coronilla, pues necesitamos ver para los dos lados. Entonces, tengo que ver lo que tengo de este lado y lo que tengo de este lado, porque definitivamente ambos lados influyen eh, en ese chakra. Y entonces, al final de cuentas, pues si tenemos 6 y 6 de un lado, pues tenemos 12 y del otro lado tenemos 8, entonces son 20. 20 los arcanos que tienen influencia sobre ese chakra. ¿Sí? Y bueno, así lo hacemos en los siguientes. Los siguientes ya son más sencillos en el sentido de que están puntualizados con las vértebras de la columna, ¿no? Desde la sacral 5, ¿m? Pasando, no sé, por la lumbar 1, la torácica 10, que aquí está el ombligo, ¿ah? La torácica 5, la torácica 2, que esta es la parte de la garganta, la tiroides. Entonces, hay aquí algunas coincidencias, ¿no? Algunas coincidencias con la teoría, con la bibliografía clásica, ¿verdad? Pero sin embargo, pues no es estrictamente hecho, ¿sí? Y bueno, pues así es como funcionan. Esto ya lo voy a trabajar más a detalle en la conferencia Equilibrio-Desequilibrio, que va a ser la del 19 de noviembre. Pues los invito a que se sigan conectando, por favor, familia, y pues los estamos viendo pronto. Saludos, Pepe. Saludos, Sara. ¿Vale? Les agradezco. Hola primo, saludos a todos por allá. Cuídate mucho, nos Tú vemos. también. Nos vemos. Gracias.